Buenas, buenas, estimados futuros doctores. Hoy vamos a ver otro tipo de biomoléculas. Recordemos que las biomoléculas son las moléculas de los seres vivos. Tenemos 4 familias, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Hoy vamos a ver las proteínas. Como el nombre lo dice, proteína viene de prote. Prote significa primero y es porque son probablemente las biomoléculas más importantes de todos los seres vivos. Además, cumplen muchas de las funciones de un sistema biológico y son aproximadamente el 50% del peso seco de un ser vivo, o sea, son las biomoléculas más abundantes. Las proteínas son todas de gran tamaño, o sea, macromoléculas. Las macromoléculas de los seres vivos son todos polímeros, o sea, poli mucho y meros unidades repetitivas. Las unidades repetitivas de las proteínas se denominan aminoácidos. Antes de mostrar cómo son los aminoácidos, vamos a nombrar algunas de las funciones de las proteínas. Cumplen muchas funciones biológicas. Tenemos, por ejemplo, función de transporte. Las proteínas son encargadas del transporte a través de la membrana celular, o sea, ingreso o egreso de sustancias a la célula, como también de transporte en sangre, por ejemplo, de lípidos o de sustancias alimenticias o de desperdicio a través del organismo. Otra función muy importante de las proteínas son la función enzimática, que en un ratito vamos a ver un poco más en detalle. Las enzimas son las encargadas de realizar las reacciones dentro de los seres vivos. Otra función de las proteínas, por ejemplo, en el sistema inmune, todos los anticuerpos son proteínas. Otra función de las proteínas, por ejemplo, la contracción muscular, o sea, todo el movimiento. Hay proteínas involucradas como la miosina, por ejemplo, la actina, que forman parte de las fibras musculares. ¿Alguna otra función de las proteínas? Por ejemplo, el citoesqueleto celular, que más adelante vamos a ver en una unidad entera, está formado por proteínas. El citoesqueleto forma la estructura de la célula que le permite dar la forma y que las organelas estén cada una en su posición y el transporte de sustancias dentro de la célula. Otro ejemplo de función proteica, la coagulación sanguínea, depende de proteínas. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un largo etcétera debido a que prácticamente no hay función biológica en la cual no haya involucrada una proteína de una forma o de otra. Bien, habíamos dicho que las proteínas son polímeros de aminoácidos. Los aminoácidos, como el nombre lo dice, poseen una función amina, NH2, y una función ácido, COH. Todos los aminoácidos poseen esta estructura común y aquí en el R va la cadena lateral. Hay 20 cadenas laterales distintas, o sea que habría 20 aminoácidos distintos que forman parte de nuestras proteínas. Este asterisco que pueden ver acá en rojo es porque este carbono, como podrán ver, tiene 4 sustituyentes distintos, o sea que es un carbono quiral o asimétrico. La isomería óptica es un tema de la química orgánica que ustedes habrán visto o ya verán dentro de la química orgánica y que implica que este carbono, todo carbono asimétrico o quiral, puede existir en 2 configuraciones distintas, como por ejemplo está escrito aquí, con el carboxilo a la derecha y el amino a la izquierda, o al revés. La quiralidad, eso de que existen 2 posiciones distintas, permite generar asimetría en los seres vivos. Por ejemplo, en el caso de los humanos, todos los aminoácidos son tipo L, desde el punto de vista de la isomería óptica, de la quiralidad.
L significa levógiro, levógiro significa que desvían la luz polarizada hacia la izquierda. La unión de aminoácidos genera 2 aminoácidos unidos dipéptidos, 3 aminoácidos tripéptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos. A partir de hasta 10 aminoácidos decimos oligopéptidos. A partir entre 10 y 50 decimos polipéptidos y a partir de 50 proteínas. O sea, la proteína más pequeña tiene mínimo 50 aminoácidos. Es la insulina humana, está considerada la proteína más pequeña y puede llegar a tener hasta miles de aminoácidos. Como polipéptido es a partir de 10, las proteínas también se las considera polipéptidos y se les puede decir en biología o en química biológica polipéptidos. Ahora les voy a mostrar en el PowerPoint una diapositiva para mostrar cómo es la unión entre aminoácidos. Esa unión se llama unión peptídica en la química biológica o en la biología, o unión tipo amida desde el punto de vista de la química orgánica. Es la unión entre el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo, o sea, ácido del aminoácido siguiente. Bien, en esta primer diapositiva podemos ver algunas de las funciones de las proteínas y podemos ver la estructura de un aminoácido. En la diapositiva siguiente podemos ver la unión peptídica, o sea, como les dije recién, la unión entre aminoácidos, entre el grupo carboxilo o ácido, el COOH de un aminoácido, con el grupo amino, el grupo NH2 del aminoácido siguiente. Esta unión libera una molécula de agua, es una reacción de condensación según la química orgánica y es de tipo amida. Amina más ácido carboxílico da amida más agua. En la química biológica o en la biología se la denomina unión peptídica. Las proteínas son macromoléculas, o sea, moléculas de gran tamaño. Pueden llegar a tener hasta miles de aminoácidos unidos. Una molécula tan grande, todas las macromoléculas de los seres vivos, necesitan plegarse sobre sí misma para entrar dentro de una célula, digamos, incluso para cumplir su función. Las proteínas, como son moléculas de gran tamaño, tienen distintos niveles de plegamiento que se denominan en la química biológica estructuras. Aquí tenemos la clasificación de las estructuras: primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. La estructura primaria es la lista, la secuencia de aminoácidos de una proteína, que está determinado por el ADN. O sea, la información genética de un ser vivo es la lista codificada en los ácidos nucleicos, que vamos a ver en otra unidad, de la lista de aminoácidos que forma cada una de las proteínas. La diferencia entre una proteína y otra es su secuencia de aminoácidos, o sea, su lista de aminoácidos. Si yo digo una proteína está formada por lisina, arginina, fenilalanina y digo la lista de aminoácidos, estaría diciendo su estructura primaria. La estructura secundaria ya es el plegamiento de pequeñas zonas de aminoácidos vecinos sobre sí mismos. Existen 3 tipos de estructuras secundarias, ya vamos a ver en las diapositivas. Cuando el plegamiento va formando como un rulo, como si fuese una hélice, se lo denomina alfa hélice o hélice alfa. El otro tipo de estructura secundaria es como en zigzag, como si fuese una hoja doblada. Esa se llama hoja beta u hoja beta plegada o beta plegada. Y el tercer tipo de estructura secundaria sería la no estructura, que se denomina al azar. La estructura terciaria corresponde a uniones o plegamientos de estructuras secundarias. Ya es el plegamiento final de la proteína. Toda la estructura tridimensional funcional de una proteína. ¿Por qué digo funcional?
porque si una proteína pierde su estructura terciaria, pierde su función. O sea, la forma tridimensional que tiene una proteína determina su buen funcionamiento. Lo que llamamos desnaturalización, que puede ocurrir, por ejemplo, por calor, puede ocurrir por agregado de solventes como alcohol, por ejemplo, puede ocurrir por radiaciones, puede ocurrir por mutaciones, destruyen la estructura terciaria tridimensional y generan una proteína fallida, una proteína no funcional. El típico ejemplo de desnaturalización que se da es la coagulación del huevo. La clara del huevo es pura proteína prácticamente, es albúmina pura y es la proteína de la cual se va a alimentar el pollito cuando crezca dentro del huevo. Cuando el huevo está en su estado natural, la clara es transparente porque la proteína, la albúmina, no está denaturalizada. Cuando yo la cocino, se vuelve sólida, se vuelve blanquecina porque la proteína está desnaturalizada. Cuando la desnaturalización, como el ejemplo que acabo de dar, es irreversible, o sea, no puede volver atrás, se suele llamar coagulación. Por último, tenemos la estructura cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. Algunas llegan hasta terciaria y así cumplen su función con normalidad. La estructura cuaternaria la tienen solo las proteínas que tienen que unirse entre varias para formar una proteína funcional. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, hay proteínas que son dímeros, o sea, dos polipéptidos o dos proteínas unidas para formar una. El caso de la tubulina, hay proteínas que tienen que unirse cuatro. El típico caso es la hemoglobina, que es la unión de 4 globinas para formar una proteína funcional. La hemoglobina es la proteína que transporta oxígeno en sangre. Muchas de las proteínas funcionan solo con la unión de aminoácidos, o sea, como polipéptidos o como proteínas. Pero otras proteínas necesitan unirse a otro grupo no proteico, o sea, no aminoácidico para ser funcionales. Es el caso de la hemoglobina que les contaba recién, que por ejemplo tiene que estar unida al grupo hemo, o sea, un grupo no aminoácidico para ser una proteína funcional. Cuando una proteína necesita de un grupo no proteico para funcionar, ese grupo se denomina grupo prostético y a las proteínas se las denomina proteínas conjugadas. Hay proteínas conjugadas con glúcidos, las glicoproteínas, hay proteínas conjugadas con lípidos, las lipoproteínas, hay proteínas conjugadas con ácidos nucleicos, nucleoproteínas, con fosfato, fosfoproteínas, etcétera, etcétera, etcétera. En esta diapositiva podemos ver lo que se denomina la estructura primaria de una proteína. Ven la lista de aminoácidos, aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácidos 3, unidas por uniones peptídicas. Esta lista de aminoácidos está codificada en el ADN, en los genes. Y cuando hay una mutación a nivel del ADN de los genes, la proteína sale mutada y puede generar, por ejemplo, una enfermedad. Aquí tenemos algunos esquemas de la estructura secundaria, la alfa hélice, la hoja beta plegada y la no estructura, digamos que sería el azar. Estas estructuras, la secundaria, las alfa, las beta y el azar, están determinadas por puentes hidrógenos entre aminoácidos vecinos. Los puentes hidrógenos son los que permiten que esta estructura se mantenga y no se rompa, no se deforme. Es la fuerza que mantiene ese tipo de estructura. La estructura terciaria, habíamos dicho que son pliegues de la secundaria y es la estructura ya tridimensional, final, funcional de una proteína. La estructura terciaria, o sea, ese desplegamiento final de una proteína, está mantenida por todos los tipos de fuerzas o enlaces intermoleculares que conocemos.
puente de hidrógeno, uniones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, puentes disulfuro. Según la estructura terciaria final de una proteína, se la suele clasificar en proteínas fibrosas, son aquellas que son alargadas. ¿Ven? Predomina el eje longitudinal sobre el transversal, o sea, como si fuesen un pelo alargado, o proteínas globulares, que son las que tienen forma de globo, o sea, serían como esféricas. Normalmente proteínas fibrosas cumplen funciones como contracción muscular, o por ejemplo el citoesqueleto, o participan en las uniones entre célula y célula, todos temas que veremos en otras unidades. Mientras que las globulares generalmente son las enzimas, o sea, proteínas que tienen que tener movilidad. En esta diapositiva podemos ver otra alfa hélice, una beta plegada, o sea, estructuras secundarias. Acá podemos ver los puentes hidrógenos que se forman en estas estructuras secundarias para mantenerlas. Y aquí podemos ver una proteína con estructura cuaternaria. ¿Ven? Hay 4 polipéptidos, 4 proteínas unidas para formar una sola. Cuando son 4 se dice proteína tetramérica. En esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, los tipos de fuerzas que mantienen la estructura terciaria, o sea, el plegamiento final. Ven, acá tenemos unión iónica, acá tenemos puente hidrógeno, unión hidrofóbica, puente disulfuro. En estos esquemitas de acá abajo podemos ver estos cilindros, serían las estructuras alfa, o sea, la hélice alfa, y estos círculos de acá vendrían a ser los grupos hemo, que como les contaba hace un ratito, forman parte de las proteínas conjugadas, o sea, proteínas que necesitan un grupo prostético, o sea, un grupo no proteico, no formado por aminoácidos, pero necesario para que la proteína cumpla su función. Como les decía hace un ratito, la hemoglobina es el típico ejemplo. Aquí tenemos también unos esquemas de alfa hélice, estos rulos, y estas flechitas acá vendrían a ser las hojas beta plegadas, o sea, esquema de estructuras secundarias. En la siguiente diapositiva podemos ver la clasificación de las proteínas según si necesitan o no un grupo prostético. Como les decía hace un ratito, las simples solo por aminoácidos y las conjugadas tienen un grupo prostético. Son vamos a hablar un rato de un tipo de proteínas especiales que se denominan enzimas. Son las proteínas más importantes de todo ser vivo y cumplen la función de acelerar las reacciones bioquímicas, o sea, las reacciones dentro de un ser vivo. Si todas las reacciones dentro de un ser vivo, por ejemplo la digestión, tuviese que ocurrir en forma espontánea, serían muy lentas. Entonces los seres vivos a través de la evolución han ido generando estos aceleradores de las reacciones que se llaman enzimas, que son proteínas obviamente. Se los denomina, digamos técnicamente, catalizadores biológicos. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción sin participar de la misma, o sea, sin formar parte del producto final. Es como si fuese un obrero, digamos, que convierte los reactivos en productos y solamente cumple esa función, o sea, no forma parte ni de los reactivos ni de los productos. Las enzimas realizan a cabo todas las reacciones biológicas y su nombre va terminado en asa, antecediendo al asa la función de la proteína. Por ejemplo, una glucosidasa, por ejemplo, rompe las glucosas. En general, se las puede clasificar en grupos que ahora veremos en la diapositiva que les voy a mostrar. Como les decía hace un ratito, la función de la enzima siempre va terminado
en el sufijo asa. Por ejemplo, óxido reductasa realizan reacciones redox, transferasas transfieren grupos de una molécula a otra, hidrolasas hidrolizan, o sea, rompen enlaces por agregado de agua, las liasas rompen enlaces pero sin agregado de agua, isomerasas convierten un isómero en otro y ligasas forman uniones, o sea, entre moléculas distintas para formar un nuevo compuesto. Esta es la clasificación en los 6 grandes tipos de enzimas. Respecto a las características que tienen las enzimas, podemos verlo en la diapositiva anterior. Hay algo que se denomina turnover, que es el número de moléculas que la enzima puede atender o puede convertir. Vendría a ser algo así como una velocidad enzimática, una actividad enzimática. Otra de las características es que todas las enzimas son proteicas, a excepción de algunas que han sido encontradas no hace mucho tiempo, que se llaman ribosimas, que son de ARN. Son muy específicas, muy específicas, o sea, tienen un solo sustrato, una sola molécula sobre la cual realizan la reacción. Por ejemplo, pueden reconocer glucosa y no fructosa, o sea, directamente o el isómero D y no el L. Poseen un sitio activo formado por pocos aminoácidos, que es el lugar donde se une el sustrato, o sea, donde se une la molécula sobre la cual van a realizar alguna reacción. Este sitio activo es el sitio más importante de la enzima. Si existe alguna mutación en alguno de los aminoácidos de ese sitio activo, probablemente la proteína, la enzima, no tenga función y generalmente eso deviene en alguna enfermedad. Por último, algunas enzimas no necesitan de un grupo prostético, o sea, no necesitan de otras moléculas para funcionar, mientras que otros necesitan de algo que se denomina coenzima. A la enzima sola se la denomina apoenzima, a esa molécula ayudante, compañera, necesaria para la enzima, se la denomina coenzima, y a las enzimas que tienen unidas una coenzima se la llama holoenzima, que sería la enzima total. Bueno, estimadísimos estudiantes, gracias por su atención y nos vemos pronto con las siguientes biomoléculas.